Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
buenos días, su servidor Marlon Méndez. Les saluda hoy, sábado 15 de noviembre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que este día esté de mucha bendición para sus proyectos, su trabajo. Ya terminando esta quincena de noviembre, ya aproximándonos a este mes que todo el mundo espera en Navidad, así que gracias por estar en compañía el día de hoy, sábado. Saludo ya a Andy Torres en cabina, en controles, y a Rebeca Navarrete en el tema de montaje de anuncios. También el agradecimiento a todos los patrocinadores que confían en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad de sacar sus diferentes promociones, anuncios, así que muchas gracias por confiar en nuestro trabajo, que este 1 de diciembre ya cumplimos 2 años de estar al aire, recorriendo todo el país, dando la oportunidad a muchas asociaciones, proyectos, necesidades que tienen a diferentes campos de nuestra sociedad costarricense, así que muchas gracias por estar el día de hoy. Hoy vamos a trasladarnos a San José para conversar con doña Rosita Ulate Sánchez. Tiene un proyecto que se llama Vida Sistemática. Con ella vamos a tocar temas interesantes ahora que se aproxima esta época importante de Navidad, pero también hablar un poquito de las relaciones humanas, de algunas cuestiones que marcan a los seres humanos en el transcurso de su vida. Así que, buenas noches, buenos días, doña Rosita, ¿cómo amanece? Muy bien, don Marlon, un gusto y un honor que estemos conversando hoy con todo el público de escucha y bueno, también nos ven, ¿verdad? Así que muy contenta de conocerle y gracias por este gran trabajo que usted hace. Excelente, doña Rosita. Bueno, vamos a ver quién es doña Rosita para también conocer un poquito su hoja de vida, ¿verdad? Su experiencia y después entrar en el tema de ese nombre particular, vida sistemática. Así que adelante, doña Rosita. Ay, gracias. Bueno, Rosy Ulate es una mujer que nació en Guadalupe, en el barrio Miraflores. Hija, y eso es muy importante, después lo vamos a tocar, hija de Humberto Ulate y Rosa María Sánchez Padilla. Muy orgullosa de que mi abuelita materna era una mujer que usaba unas trenzas larguísimas y andaba descalza. Y muy orgullosa también de que mi mamá y mis tías escasamente llegaron a un segundo o tercer grado de escuela y aún así todas salieron adelante, mujeres emprendedoras. Y también muy agradecida con mi padre que me enseñó muchos aspectos morales, a pesar de que él a cierta edad mía, a los 8 años, él decidió formar otra familia. Ahora lo veo así, formar otra familia, otro proyecto. Y, pero aún así me dio mucho cariño, mucho amor el tiempo que estuvo conmigo y me enseñó muchas cosas morales que vengo a reconocer casi a mis 64 años. Gracias a las oportunidades que da este país y nuestro gobierno, pues accesar a lo que es universidades privadas y públicas con tan dichosa distinción de poder llegar a obtener un doctorado en educación y una maestría en administración de negocios. Y en los últimos años he explorado el estudio de precisamente lo que es la filosofía de vida de que se llama eh, sistémica familiar, de ahí el nombre del negocio que tengo, que se llama vida sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque todo en el mundo es un sistema. Por ahí hay unas películas interesantísimas de las fórmulas del mundo donde hablan de las fórmulas matemáticas y de verdad la matemática está en toda la creación y también está, por ende, los sistemas.
Entonces, partiendo de eso, creamos un espacio que es para acompañar personas en procesos de transformación y de mejora de bienestar emocional y crecimiento personal desde una mirada holística, profunda, amorosa, humana y muy respetuosa, sobre todo muy respetuosa de su sistema familiar. Usted, don Marlon, tiene una mamá, un papá, un abuelo, bisabuelos, tiene hijos, bueno, hacia atrás, ¿verdad? Y hacia adelante tiene hijos, nietos y vendrán más. Eso es un sistema y cada uno merece un respeto, cada uno merece una posición y otras cosas que podemos hablar más adelante. No sé si le contesto la pregunta. Sí, sí, ya básicamente para nuestra audiencia, por lo menos ya conocimos su hoja de vida. Ahora, ahí quisiera entrar en el primer aspecto importante. Nuestro sistema, nuestras generaciones, porque usted es como modelo 70, digamos, para ponerlo en términos de... Mi modelo 61. Sí, entonces, durante estas 5 o 6 décadas que hemos, el sistema ha venido variando y cambiando, pues hemos tenido nosotros que hemos pasado por donde asusta, por decirte algo, hemos tenido que adaptarnos a esos nuevos sistemas. Y realmente, para entender un poquito de lo que usted desarrolla, es como rescatar a todas esas generaciones que nos dieron diferentes tipos de enseñanza, que desgraciada o positivamente, doña Rosy, se han venido sustituyendo por otras tendencias donde el ser humano, digamos, y nuestras costumbres han pasado a un tercer plano o inclusive han sido dejadas en el pasado. Entonces, básicamente lo que usted hace es rescatar esas tradiciones, eso, esas costumbres sanas, ¿verdad? Porque bueno, siempre han existido las cosas malas y las cosas buenas, ¿verdad? Desgraciadamente en este país, en estos tiempos, hemos vivido nosotros, que somos de esas generaciones, unos cambios que a veces no aceptamos, porque costumbres como el buenos días, con permiso, el respeto al oficial de tránsito, al policía, al maestro, han sido prácticamente, nos han vendido que son personas comunes y corrientes que podemos faltarles el respeto, ¿verdad? Y Ujú. entonces me preocupa que estas generaciones nuevas, como nosotros, que aprendimos siendo muy pequeños a respetar esas características, han venido quedando en el olvido. Básicamente eso es lo que usted trata de rescatar con este proyecto, doña Rosy. Vamos a ver, don Marlon, son varias aristas en este proyecto. El principal es un acompañamiento a las personas que como usted y como yo hemos pasado por donde asustan. Nos tuvimos que adaptar a cambios muy fuertes, a una lucha por sobresalir o salir adelante, conquistar trabajos. En mi caso como mujer, imagínese abrirse campo como mujer en una sociedad que hasta hace poco se ha considerado machista, ¿verdad? Producto del patriarcado, sí, sí, pero... Y tampoco es que soy ultra feminista, ¿no? Yo creo que el hombre y mujer tienen que estar a la par, ni arriba ni abajo, y esa es parte de la filosofía que tenemos en vida sistémica y desde la sistémica familiar. Entonces, le cuento que uno de las partes del proyecto es precisamente trabajar con las personas que como usted y como yo hemos guardado por muchos años dolores, traumas, que nos hemos tenido que adaptar a que tu papá salió de la casa para otro mundo, o que tu mamá no era cariñosa con vos porque tenía que llevar frijoles todos los días a la mesa. Entonces, aceptar que la vida es como es y que hay un ser supremo
que permite que esto sea así y aceptarlo. Cuando uno acepta la vida como es, se abre a nuevas posibilidades, porque entonces comienza a aprender. Y en ese caso quisiera retomar de personas que vivieron en las guerras, ¿se acuerdan? Segunda, Primera Guerra Mundial, los que somos o los que son herederos o familiares de esas personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial o en Vietnam, traen consigo una resiliencia, una facilidad de adaptarse al mundo y de sobrepasar los problemas. Entonces, todo esto lo abarcamos con la sistémica familiar. Para la sistémica familiar es muy importante la jerarquía que hablábamos, ¿verdad? El orden en que fuimos. Primero están los ancestros y a ellos debemos honrarlos, lo dice la Biblia, no dice quiéralos, dice honre a su padre y a su madre. Y no dice quiéralos, porque hay casos muy difíciles, pero simplemente el hecho de que mi papá y mi mamá se unieron por amor o por pasión, y nací yo, eso es el mayor regalo de la vida que nos tuvieron que dar. Lo segundo que vemos en la sistémica familiar es respetar la jerarquía. Usted con su mamá no puede cumplir el papel de su abuelo. Usted puede cuidar a su mamá, pero como su hijo, no como su abuelo, para no romper precisamente esos órdenes de los sistemas. La segunda condición el segundo principio es el de inclusión. Todos somos parte del sistema familiar y a veces vivimos con familias en que alguien fue excluido, ya sea en mi generación o en generaciones anteriores. Entonces, es importante volver atrás a ver esas historias y tratar de resolver asuntos que emocionalmente no fueron resueltos. Por ejemplo, Carl Jung, que es un filósofo y es uno de los principales autores que sigo, dice, lo no resuelto vuelve en forma del destino. Entonces usted verá patrones en que el papá era alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico, o verá patrones que a fulanito, un tío suyo sufrió un accidente muy feo, otro lo vuelve a sufrir y se repiten los patrones en las generaciones. Quiere decir que algo no resuelto no ha sido visto. En el momento que viene una generación nueva y lo ve, puedes ponerlo, puedes respetarlo y puedes sanarlo en el sistema familiar. Y el último principio es el de dar y recibir. Y es tan fácil como cuando usted ve una pareja que uno de los dos es el que quiere más, uno de los dos es el que da más. Cuando se da y se da y se da mucho y el otro no da tanto, entonces crea deuda en la otra persona y posiblemente has visto que esa persona se rompen esas relaciones porque no hay una justa equidad. Eso es lo de la sistémica. ¿Cómo trasladamos la sistémica y cómo trabajamos con grupos, sesiones grupales, sesiones individuales y también con arte terapia? Entonces vemos, por ejemplo, que es el lado que más me gusta a mí, es armar ciertos proyectos artísticos en los cuales las personas trabajan y ahí mismo se puede observar todo lo que trae la persona, por así decirlo, emocionalmente no resuelto. ¿Y de qué se trata esto? De que seamos personas más tranquilas, que trabajemos y que resolvamos los asuntos y vivamos el hoy desde mi adulto, no desde la niña malcriada que yo fui por tantos años, porque era una niña que sentía mucho dolor por la partida de su papá. Entonces, ¿cómo resolvía todo? Malcriada, insolente, tenía problemas con la autoridad. Entonces, esa era la que resolvía todo. Y ahora me da vergüenza, don Carlos, cuando yo me acuerdo de unos berrinches que hice, no estaba en mi adulto, no estaba en mi adulto, o estaba en la posición de padre, ¿verdad? Como dice el famoso psicólogo Kaufman, que a veces resolvemos asuntos desde la posición de padre, de arriba, mirando al otro, ¿verdad? Para abajo. O a veces lo resolvemos desde el niño
haciéndonos víctimas o a veces suplicando amor, cuando lo que debemos vivir siempre es en el adulto. El niño lo dejamos para, por así decirlo, para el sexo, para divertirnos, para las fiestas, ¿verdad? Y el padre es para aconsejar en algún momento, pero lo bueno es que siempre vivamos desde el adulto. Y la tercera, ya lo doy campito. La tercera opción que tenemos es que tratamos de rescatar precisamente con mi compañero Carlos Carmiol de Momentos con Historia, precisamente esa Costa Rica de 1832 a 1910. ¿Qué comían? ¿Cómo vestían? ¿Qué vivían? ¿Cómo reaccionaban? ¿Cuáles eran los valores? ¿Qué usaban? Eh, Todo eso que hizo la Costa Rica maravillosa que hemos vivido durante muchos años y que poco a poco la vimos perdiendo. Las influencias de las familias, de las personas que vinieron, de tanto extranjero, judío, árabe, italiano, afrodescendientes, etcétera, ¿verdad? Chinos, asiáticos, italianos, españoles. Todo eso somos nosotros y tenemos que entenderlo. Entonces, en la sistémica familiar también es importante visualizar de dónde vienen nuestros ancestros y darnos cuenta que a veces tenemos un nexo muy importante con España, por ejemplo. Nuestros compañeros vecinos, a veces cuando vienen a Costa Rica, desprecian a su país y no les va bien en la vida. Yo le preguntaría a usted, ¿por qué cree que no les va bien en la vida si vienen a trabajar aquí? No, y ahora, doña Rosy, le hace falta, porque es lo que nos vende los medios de comunicación, esta falta de respeto en nuestro primer poder de la República. Realmente todas esas personas que representan, porque si están ahí fue porque el pueblo votó y confió en ellos para que llegaran a representarnos. ¿Será que les hace falta una dosis de volverse para atrás y ver grandes diputados respetuosos, con un verbo fino, resolviendo los problemas del país? Porque esto se convirtió en show político, ¿verdad? Y entonces nuestros jóvenes, que son los que están sustituyéndonos a nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué ejemplos están llevando? Porque entiendo que ustedes están volviendo al pasado, digamos, para resaltar todos esos valores, ese respeto, esas tradiciones sanas que en una Costa Rica como la de ahora, que está envejeciendo, ¿verdad? Y van a ser en 5 o 10 años la mayor población de adultos mayores, y lo que más queremos es que este país vuelva, digamos, a lo tradicional, pero con respeto, ¿verdad? Resolviendo los problemas y no esa gradería de sol que vivimos en ese plenario, desgraciadamente. ¿Cómo la gente va a estar contenta, doña Rosy, con esos discursos? O sea, yo el Eso discurso, sí, entonces yo creo que le hace falta un curso ahí, que ustedes vayan ahí y enseñen a estos señores. no, precisamente desde cuál persona están hablando los diputados en la asamblea. ¿Están haciendo berrinche o están hablando desde un adulto? Eso muere la risa. Están haciendo berrinches, están hablando desde el niño resentido, desde el niño caprichoso. Eh, un adulto llevaría propuestas, un adulto llevaría un léxico diferente, un adulto llevaría, se preocuparía por hacer los cambios. Entonces yo creo que es muy importante. ¿Y qué es lo que vemos? Yo le decía a mi esposo una vez, el que más grita es porque el que tiene más dolor en su corazón. Cuando usted ya no tiene dolor en su corazón, ya no grita, ya no es necesario gritar, ya no es necesario llamar la atención. Entonces, el que más grita, el que más berrinche hace, es porque le hace falta precisamente resolver cosas de su vida desde antes de nacer.
Vea, una cosa que a mí me impresionó mucho cuando yo empecé a estudiar esto, porque sí he leído mucho, esto lleva de muchas aristas de la ciencia, del conocimiento. Estamos hablando de la gestal, de la psicología desde la gestal, estamos hablando de los campos morfogenéticos, de la genealogía, estamos hablando de campos cuánticos, también de la física cuántica, porque si no, esto no se podría entender de esa forma. Eh, ¿Cómo, eh, cómo por qué yo soy como soy? Hay una razón detrás de ello. Primero, la crianza que tuve. Y esa crianza se la dieron a mis progenitores, los que estaban atrás, y qué situaciones vivieron, ¿verdad? Em, yo le decía a mi esposo que precisamente eso, el que más gritas porque tiene más dolor en su corazón. Y yo, por experiencia propia, le digo que yo he sanado aspectos que desde niña yo decía, pero ¿por qué yo soy tan triste, tan deprimida? ¿Por qué yo paso así? ¿Por qué yo soy tan desconfiada? Porque a veces pienso que todo el mundo me va a robar. Porque precisamente al escudriñar mis antepasados, me vengo a dar cuenta con mucha pena, pero hay que decir la verdad, que algunas de mis tías ancestros eran cuatreras. Entonces, hemos dejado de estudiar el gen emocional, el ADN emocional, perdón, y solo hemos visto el clínico. Pero imagínense que en mi abuelita ya estaban los ovocitos. Los ovocitos son los que fueron mis ovarios, porque ya están hechos unas pasas, ¿verdad? Por la fe es mía. Pero esos ovocitos estuvieron en la matriz de mi abuelita. Quiere decir que esos ovocitos que dieron después me ayudaron a tener a mis hijos, sintieron lo que vivió mi abuelita y vivieron todo ese, vivieron con ella. Todos esos sentimientos, todos los traumas, todas las vicisitudes que ella pasó, están en mí. Entonces la manera de volvernos mejores personas es a través de un autoconocimiento y a veces escudriñar y por donde asustan. Descubrí yo que sí, me fui a averiguar y una tía me dijo, sí, es que las tías, ancestros eran cuatreras, entonces, ay, con razón yo soy tan desconfiada, con razón yo siento que todo me lo van a robar. ¿Me explico? Viene un gen, son ADNs que están innatos en nosotros. ¿Cómo estaba mi papá y mi mamá 6 meses antes de que yo naciera? Eso influye. ¿Cómo fue la gestación? Bueno, usted sabe que el papá es el que da la vida, ¿verdad? Y la mamá gesta. Entonces, ¿cómo estuvo la gestación en mi mamá? ¿Qué sufrió ella? Entonces, a veces juzgamos muy duro a los padres y no vemos que ellos son humanos imperfectos como todos nosotros y que más bien lo que necesitan de nuestra parte es un reconocimiento, un agradecimiento. Y entre más sano yo, más sanan mis hijos. Viera qué curioso. Entre más sano yo, más sanan mis hermanas y hasta mis ancestros. Estén donde estén, porque dirán, bueno, ya Rosy está viendo este problema, secretos familiares. Bueno, en las miles de sesiones que he tenido la oportunidad de asistir y estar, he visto realmente sanar mucha gente, hasta enfermedades. Acordémonos que las emociones no resueltas en la psique pasan al cuerpo. Entonces de ahí el azúcar. Yo soy perfecto, yo soy diabética. Bueno, tengo un padecimiento de diabetes. No digo que soy diabética, no. Y yo sé por qué es la falta de cariño, ¿verdad? Mi cuerpo lo que dice, no hay que almacenar azúcar porque nos hizo mucha falta. Entonces, todas estas cosas se pueden ver, las cosas culturales, emocionales, los traumas, eh, los vemos ahí en vida sistémica a través de las sesiones grupales, las individuales y también a través de charlas, de reuniones, en donde nos pasamos, además de pasar un muy buen rato,
hacer tertulias, conocer más gente y no juzgar, empezar a vivir un poquito mejor cada día para, para que todo lo que acontece alrededor no nos impacte tanto. Eh, Entre mejor estoy Y yo, mejor puedo manejar mi alrededor. Puede pasar lo que usted quiera, pero yo estoy en mi centro y, y trato de reaccionar desde ahí. le iba a preguntar, doña Rosy, devolviéndonos pocos años atrás, donde nosotros nos criamos en un ambiente donde no habían psicólogos, donde no habían estos grupos, donde el maestro, el padre o el sacerdote o el abuelo eran nuestros psicólogos, eh, era más difícil, la gente lo veía muy extraño eso que ustedes hacen ahora. Y la pregunta es, realmente en los primeros años, ahí es donde se marca la personalidad de muchas de estas personas que sufrieron algún abuso sexual, algún bullying, algún grito, alguna represión, alguna frustración, que si no la liberas, cuando sos adulto mayor, seguís con esa enfermedad. Así sería. Así es. Nos devolvemos a 6 meses antes de haber sido ¿cómo se dice? Sí, de la fecundación. Y obviamente los 9 meses en el seno uterino, eso es importantísimo. Imagínese una mujer que es agredida, que le pegan, ¿qué puede llevar ese bebé? Su corazón. Y sobre todo los primeros 5 años son muy importantes. Estamos volviendo a insistir en que los bebés tienen que ser maternados. Eso es vital. ¿Por qué? Porque cuando nace un niño, él no sabe que eres otra persona, él cree que todavía sigue siendo mamá. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente los niños que son separados de su mamá con horas o meses de nacimiento sufren abandono y así lo sentirán el resto de su vida. Sufre una traición, por ejemplo. Si tus papás te metieron una mentira o te engañaron en algo a los 4 o 5 años, cuánto sufrió y sigue pensando que todos te van a engañar. Entonces sí, definitivamente esos 5 años son muy importantes, la gestación, y luego se repite otro acontecimiento a los 14 años, entre los 14 y 15 años, que es una segunda oportunidad o ventana que se abre para poder tal vez sanar o empeorar el asunto, ¿verdad? Con nuevos traumas. Y luego otra a los 21. Entonces son 3 tiempos muy importantes. Y yo, por mi experiencia propia, le puedo decir que yo viví, es una experiencia, ¿verdad? Y tal vez por eso la viví, porque ahora puedo contársela. Pero, ¿cómo sufrí? Yo puedo quedarme en el dolor. eh, yo puedo sufrir, pero no puedo quedarme en el dolor. Sin embargo, mis 60 años me quedé en el dolor. Y todavía estoy trabajando en ello, ¿verdad? Todavía hay momentos en que hay cosas que me duelen o reacciono de una forma diferente cuando se me presenta una situación. Entonces, sí, tiene mucho que ver. La resiliencia de cada persona, bueno, hay estudios científicos que dicen, por ejemplo, que los excombatientes de guerras, sus descendientes tienen altos grados de cortisol. ¿Qué es cortisol? Que andan alerta siempre. Y una persona que anda alerta siempre, ¿cómo se le imagina a usted? Anda en modo de sobrevivencia. Entonces vos le decís buenos días y él dice, ¡caga! ¿Verdad? Pero son análisis clínicos verídicos, científicos. El cortisol es una de las cosas que no nos deja dormir, que no nos deja adelgazar,
Y se lo digo por experiencia propia porque yo hasta hace tiempo, los últimos 10 años he vivido varias situaciones muy difíciles. Y sí, mi psicóloga a veces me dice, sí, Rosy, andas con el cortisol muy alto. ¿Y cómo lo manejamos? Pues hay muchas técnicas, muchas técnicas, ¿verdad? Eso es también lo que enseñamos en vida sistémica, técnicas para que vos puedas encontrar tu centro otra vez y no sentir miedos o cóleras que te van a hacer mucho daño. No sé si lo estoy aburriendo ya. No, no, más bien al contrario, ya para mí, para nuestra audiencia es importante. Y ahora quería hacerle dos consultas. Hay dos elementos en esta nueva generación que han venido a marcar una evolución, que es el bendito aparato que se llama celular, ¿verdad? Que prácticamente lo andamos 24/7 y ya casi que dependemos de este bendito aparato, ¿verdad? Y después las familias que ahora en vez de tener hijos tienen mascotas, ¿verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Porque también en un sistema como usted lo plasma, cómo llegarle a esa población que se metió en un mundo tecnológico y en un mundo de familias que es mejor tener a una mascota y darle todas las herramientas y todo el chineo que nuestra sociedad ahora inventa, ¿verdad? Prácticamente desplazan al ser humano por un animal. O sea, ¿cómo, cómo tratar de cambiar el concepto que ustedes como vida sistemática están implementando en las familias, que al final creo, doña Ros, que la familia es el núcleo más importante de nuestra sociedad. Así es. Entonces, ¿cómo han luchado ustedes contra ese sistema globalizado? Aceptándolo, número uno. O sea, eso es así y no podemos hacer nada. Nuestro ámbito de acción, ¿cuál es? Lo que estoy en mí y mi medio, en mi núcleo, ¿verdad? Familiar. Entonces, de la tecnología puede ser una gran oportunidad. Para mí el teléfono es mi oficina. Para mí la inteligencia artificial me ha venido a reducir 30 horas a la semana. Pero todo depende de cómo lo uso yo como ser humano. O qué permito yo que esta cosa se convierta en mi vida. Y no es mi vida. Es un instrumento, ¿verdad? No podemos permitir que esto sea eh, como una parásito, como un parásito de los árboles, ¿verdad? No, no, no. Entonces, saber usarlo. Viera que uno de los mecanismos de wellness, perdón, de bien vivir o de cómo encontrar nuestro centro es que usted se siente a comer sin el celular y sin las noticias. Que disfrute su almuerzo, que disfrute su desayuno, viendo otra vez, tal vez viendo salir nos recomiendan ver el amanecer, ver el atardecer, y eso vuelve a nuestra forma de ser, a ese ser esencial que nacimos, a lo que Dios quería que fuéramos, ¿verdad? Los que creemos en Dios. Eh, Agradecer, lo primero que uno hace o debería hacer en la mañana apenas se levanta antes de bajarse de la cama es gracias. Agradecer es una llave mágica porque te multiplica todo. Si quieres ser interesado y quieres plata, agradezca. Agradezca todos los días. Agradezca todo lo que pasa. Agradezca al chavalo que se le atravesó en el camino, porque por algo fue. Esa es una de las cosas. Entonces, no permitir que la tecnología sea nuestra vida, sino que sea un instrumento como es para mejorar nuestra vida. Y con respecto a las mascotas, acuérdense que las mascotas somos mamíferos, ¿verdad? La mayoría son perros, gatos, mamíferos. Este, ellos están por debajo de nosotros al servicio del ser humano, ¿verdad? Entonces ellos vienen a completar algo
que a mí me hace falta. Lo vemos con los animales que detectan cuando a una persona le va a dar un derrame o una epicrisis fuerte, ¿verdad? Entonces, con los animales lo terrible que hemos hecho es humanizarlos. Y tal vez por más que los queramos, yo tengo 5 perros y por más que lo queramos, hay que centrarse en que ellos son una mascota y que no son, son parte de mi familia porque viven con nosotros todos los días y muy posiblemente vengan a representar algo que también no está resuelto en nuestra vida. Cuando usted ve una persona que duerme con una mascota al lado derecho, digamos, si es una muchacha, le aseguro que esa mujer nunca va a tener un novio fijo. Y abrió los ojos. ¿Por qué? Porque esa mascota está ocupando el campo de una persona que podría estar a la par de ella. O él. No sé si me explico. Sí, claro. Porque ya casi se nos fue la hora, me gustaría ahora que viene la época navideña, que se reúnen una gran cantidad de familias que se ven casi solo en esta época. Desgraciadamente nuestra familia o se ven en Navidad algunos, ¿verdad? Que llevan una relación sana, o en un funeral o una boda, ¿verdad? Que son eventos donde la gente se reúne a despedir o a felicitar a algún familiar, ¿verdad? ¿No Ujú. sería una bonita oportunidad enviarle un mensaje a la sociedad para en esas reuniones familiares donde están todas esas generaciones, rescatar esas tradiciones y hacer esos convivios para, claro, hay que seguro hacer, ponerles esposas para que dejen el celular en una caja y no lo usen, ¿verdad? Porque esa es la parte más complicada en estos tiempos, ¿verdad? A mí me da risa que cuando se cae el internet o se cae alguna plataforma, todo el mundo echa un pedo, ¿verdad? Desgraciadamente, pero sería un buen consejo, doña Rosy. Por supuesto, mire, el reunirse con la familia es muy importante. No puedes estar bien si estás mal con la familia. Es algo que es vital, es parte, a eso me refiero, no deberían haber excluidos. Todos son parte, hasta los que no nacieron. Yo soy la número 7. Antes creía que era la número 5. No, yo soy la número 7 de los hijos de mi papá y mi mamá. Mi mamá tuvo 2 pérdidas. Tengo que reconocer que ellos existieron. Claro. Entonces, para Navidad sería muy importante recurrir a los juegos. Ahí sí el niño es importante. Juguemos como cuando éramos niños. Hagamos juegos interesantes, haga preguntas, haga un montón de preguntas en papelito, los mete en una canasta y que cada quien diga cuál fue la cosa más tremenda que has hecho en tu vida o qué es lo que te ha motivado a hacer tal cosa, preguntas y va a ver que comienzan a conocerse entre nosotros mismos cosas que no sabíamos o jugar, simplemente jugar, aunque sea la silla caliente. Pero recobrar, ahí sí el niño es importante. Y va a ver que se olvidan todos los pleitos, todas las cosas. Y volvamos a rescatar ese niño interior que necesita tanto cariño y tanta atención y tanta compañía familiar. Sí, y como usted lo decía, doña Rosy, vamos a ver, es que qué difícil cuando llegas a almorzar o a cenar o en un mismo restaurante público, usted ve a la gente pegada, además, usted se sube a un autobús y de las 50 personas que van en ese autobús van con audífonos pegados al aparato y usted dice buenos días y nadie le contesta. O sea, esa es, si acaso el chofer, que ya sería un relajo que ande con audífonos y viendo el celular y manejando, ¿verdad? Y andan. Pero eso es lo que ha venido. Vamos a ver, yo entiendo que, así como usted lo decía, que el aparato no nos arrastre, pero el aparato se convirtió en
el sustituto del diálogo familiar, ¿verdad? Donde se contaban anécdotas, experiencias del día y había comunicación, ¿verdad? La Ahora reunión. usted ve, sí, yo creo que ya y va a ser un requisito, guarde el celular un ratito con esos juegos, con esa dinámica, con ese rescatar tradiciones, comidas, porque yo creo que ahí está la manera de comunicación y a veces sirve para decirse algunas cosas, ¿verdad? Porque tal vez voy a caer mal, pero muchas veces de esas reuniones hay un poco de hipocresía, porque la gente llega ahí porque si no llegas, no sos de la familia, entonces casi que van como a regañadientes, ¿verdad? Entonces ahí No lo sí me queda. deberían, sí, sí, deberíamos aprovechar todas estas dinámicas que ustedes están desarrollando, que son muy interesantes y vale la pena replicarlas, ¿verdad, doña Rosy? Sí que señor, vieras que los juegos son muy importantes cuando hay grupos y bueno, lo usan muchos de estos expertos en temas organizacionales, ¿verdad? Pero sí, es muy importante. Y otra cosa es que no hay lugar más lindo para hablar que alrededor de una mesa. Cuando usted se siente, cuando usted vaya a negociar con alguien, invítelo a un cafecito. Cuando usted vaya a hablar con alguien, ponga algo de comida entre usted y esa persona. Y va a ver que la atmósfera es otra. También es muy importante. Entonces, don Marlon, para contarle que pues este espacio que hemos hecho, ¿verdad? Es precisamente para donde la historia personal es vital, la historia familiar, la historia cultural y, y es para hacer encuentros en donde todos nuestros caminos nos lleven a un nuevo conocimiento de nosotros mismos y creemos que la persona cuando comprende su propio ser, ¿verdad? Su propio sistema, de dónde viene, por qué reacciona así, por qué tiene este vicio o por qué le pasó tal cosa, por esos patrones que le dije, honra todo lo que vino de atrás, primero, ¿verdad? Reconociéndolo, aceptándolo, y también se reconcilia con su propia historia, lo que usted decía se reconcilie con su propia historia, tal vez dejando de juzgar lo que juzgamos y dijimos que fulano era un patán y que fulano era un borracho. Y al entender a esa persona lo que pasó o tal vez por donde las cosas que sufrió, podemos dejar de juzgarlos y tener un poquito más de compasión, ¿verdad? Un poquito más de compasión. Y sobre todo para nosotros mismos. A veces no hay que juzgarse tan duro uno. Entonces, Claro. eso es creo Rosy. mi mensaje, tomarlo. Ujú. No, no, muy bien, doña Rosy Ulate Sánchez. ¿Cómo hace la gente para integrarse a los grupos? ¿Hay horarios? ¿Cuáles son Sí, porque vamos a ver, ahora que ya para ir cerrando la entrevista, me viene a la mente aquellas mesas de diálogo en el tema de la pandemia y en el tema del gobierno del PAC, que creo que lo que le está haciendo a este país en estos momentos es sentarse a dialogar las partes, ¿verdad? Indistintamente de su pensamiento, pero es ese diálogo y esa no confrontación es lo que necesita este país, ¿verdad? O sea, sentémonos, arreglémonos, usted tendrá su historia, yo tengo la mía, pero lleguemos a un consenso, ¿verdad? correcto. Eh, Eso es lo que yo creo que debería, yo lo pongo como ejemplo en el tema político, pero hay que hacerlo con las familias también. Entonces, ya para Es ir finalizando, doña Rosy, reflejo de lo que pasa. Ujú. sí, cómo se integra? Hay que llamar, hay que sacar la cita, el campo, los horarios, cómo funciona esa parte. Bueno, primero contarle que estamos en Instagram, en Facebook como Vida Sistémica. Es un arbolito, el logo. Y también al teléfono 8643 7052. Con muchísimo gusto ahí pues indagaremos cuál es el horario que más le conviene, cuál sería el facilitador, porque no soy solo yo, ¿verdad? Sino que somos un equipo. Y a partir de enero, que ya me retiro, entonces estaré full en esto. Y queremos hacer también grupos para jubilados. Yo creo que hay que darle un sí a la vida después de la jubilación. Empezamos una nueva etapa
y no por eso nos vamos a dejar de vivir y a dejar de disfrutar, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí más tarde, el año entrante le cuento qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, doña Rosy, ha sido un gusto y la recomendación para, vamos a ver, yo creo que todos estos, porque bueno, estos diputados ya van de salida, pero yo creo que a los nuevos, que el pueblo los elija, me parece que estas Se hará mesas un les daría cosito. muy bien. Sí, sí, les daría muy bien esta reencontrarse con el niño y votar todas esas cosas que marcaron en el ser humano, pero para darlas al servicio de la comunidad. Así que, Llega doña un curso Rosy, de análisis transaccional, se llama. claro, no, un gusto compartir este ratito. Esperemos que no sea ni el primero ni el último. Este tipo de Señor, programas, creo que la población en general los desea, ¿verdad? Estos espacios que en este mundo tan convulso y tan acelerado, a veces es bueno hacer una pausa y compartir ese ratito con ese café o ese fresco o cualquier cosa y desahogar penas y cambiar actitudes, ¿verdad? sí, señor. Bueno, y nada más recordarles y agradecerles a mis colaboradores que son Etelán, don Pedro Márquez, que es un español genial, y también a Carlos Carmiol, que es el especialista en la historia de Costa Rica, que trabajamos todos juntos. Muy bien, sí, Sí, muchas gracias. nuestro, no, no, y la historia enriquece al ser humano. Yo creo que siempre hay que rescatarla, siempre hay que ponerla en el tapete. O sea, de quién venimos, cómo nos formamos, yo creo que eso es importante. Y es cierto, el mundo evoluciona y hay que adaptarse a todos estos estrellas, ¿verdad? Que se hacen famosos, ¿verdad? Pero se hacen famosos, pero al final, ¿qué nos dejan, verdad? Esa es la parte más complicada. Nos dejan Entonces, que dejen. exactamente. Señor Rossi, que tenga un bonito sábado, gusto compartir con usted y Bendiciones, conocerla. Vemos gracias. en algún programa más adelante para seguir en estas charlas, conversaciones para llevar un mensaje positivo a toda nuestra sociedad costarricense. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, doña Rosy Ulate. Late Sánchez, gracias por compartir el día de hoy. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, sábado 15 de noviembre. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Que tengan una excelente tarde.